Un tema maravilloso en todo este libro, el Salterio del pueblo judío, es aprender cosas, no como nosotros queremos, no como nos gusta, sino como Dios instruyó a un pueblo que es el único pueblo sobre la faz de la tierra que ha sido educado ¿por quién? Por Dios. Y esa es la parte que a veces no nos gusta, porque nos gusta hacer las cosas ¿cómo? A nuestra manera. Y en esa parte, pues, Dios ha dicho, porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Dios es diferente. Tenemos un régimen interno llamado la Biblia, completico. Desde Génesis hasta Apocalipsis todo está escrito. Todo lo que concierne a mi relación con Dios, cómo, cuándo y dónde, aquí está, perfectamente escrito. La tarea no es inventarnos nada, sino la tarea es obedecer. Vamos a orar. Maravilloso Padre, Dios de poder, Dios de gracia, de misericordia, delante de ti venimos, amado Dios, para pedir la presencia poderosa de tu Espíritu Santo sobre nosotros. Trae tu Espíritu, Padre Celestial, a nuestros corazones y danos, Señor, sabiduría en el discernimiento, en la revelación de tu santo consejo, Señor, en el poder recibir tu palabra como es palabra de Dios. Te pedimos, Padre Celestial, que nos des corazón sabio, noble y sencillo, Señor, que se disponga a aprender, que se prepare para ser un instrumento de Dios. Pablo le aconseja a Timoteo, este joven pastor, y le dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Ayúdanos, Señor, a poder tomar tu palabra y enderezar nuestro camino, Señor. A no tener nada de qué avergonzarnos, Señor, cuando caminemos, Señor, correctamente sobre cada uno de tus mandamientos. Bendícenos, protégenos, guárdanos del mal y guíanos, Señor, porque vamos, Señor, como peregrinos por esta vida, Señor, y en cada parte del camino la muerte acecha, Señor. Un día estaremos delante de ti para rendir cuenta de todo lo que hayamos hecho, Señor. Danos, Señor, la sabiduría y el entendimiento para vivir una vida recta, para vivir una vida que sea una vida de honra para nuestro Dios. Pedimos tu bendición, Padre Celestial, colocamos en tus manos toda necesidad, todo padecimiento, toda enfermedad, y oramos rogándote a ti, Señor. Tú nos forjaste, somos obra de tus manos, Señor. Sánanos, bendícenos, respóndenos, guíanos, socórrenos. Sana, Señor, nuestras enfermedades y también nuestras heridas emocionales, Señor. Ayúdanos a tener paz. Tú dijiste en tu palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Ayúdanos, Señor, a tener esa paz que viene de Dios, esa paz maravillosa, a vivir en paz, Señor, y como dice el Salmo, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gracias por todo, nuestro buen Dios. En ti confiamos, en ti esperamos, Señor, aguardamos tu preciosa venida. Esperamos, Señor, en tus promesas y te damos gracias, precioso Señor. Te damos gracias, Señor, por que hoy 8 días, Señor, elegimos a las personas que van a gobernar, van a dirigir el rumbo de nuestro país. Ahora te rogamos por las que han sido electas, Señor, para que tú les pongas en su corazón sabiduría, inteligencia, temor de Dios, voluntad de servicio, Señor, para que sean buenos, para que sean, Señor, gente sabia y correcta, que busque, Señor, que todos tengamos, Señor, un mejor estilo de vida y tengamos, Señor, mejores tiempos, Señor. Oramos por ellos y los bendecimos, dándote gracias, Señor, por las personas que has puesto, Señor, como autoridades sobre nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Sean todos bienvenidos, mis amados hermanos, podemos sentarnos. Si estamos un poquito a oscuras, por pura gracia de Dios estamos utilizando electricidad. Hay corriente trifásica, se cayeron 2 fases, solo hay una funcionando. Por eso en algunas partes de la iglesia hay luz y en otras partes
tenemos extensiones por todas partes, por eso no hay muchas luces encendidas, pero bueno, al menos aquí estamos para servir. Abramos nuestras Biblias en el Salmo 149, que es un salmo muy hermoso, otro salmo, aleluya. 149 dice, exhortación a Israel para que alabe a Jehová. ¿Por qué creen que un pueblo como el pueblo de Israel, un pueblo educado para alabar a Dios, por qué a un pueblo educado para alabar a Dios hay que recordarle que tiene que alabar a Dios? ¿Por qué crees eso? Porque es que a nosotros las cosas se nos tienden ¿a qué? A olvidar. Y la Biblia en muchas partes repite y repite las mismas cosas con el propósito que nosotros aprendamos a hacer las cosas bien. Y vamos a empezar nuestro estudio que está lleno de enseñanzas. Dice, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Primer versículo, un versículo maravilloso. Una de las cosas que más he escuchado que la gente se queja es, pastor, me demoré 8 días aprendiéndome la canción y la cambiaron. Yo llegué a cantar y otra nueva. Pues lea, ¿qué dice acá este versículo 1? Dice, cantad a Jehová, ¿qué? Cántico nuevo. Cambia todos los de alabanza que viven cantando cánticos nuevos, pastor. No, el que hay que cambiar es ¿quién? Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Cantad a Jehová cántico nuevo. Qué maravilloso es eso. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que renovar, que tenemos que... ¿Usted se imagina que usted tuviese una novia o un novio que siempre le dijera lo mismo? Mejor consiga un loro. Y solo le repite las mismas cosas todos los días. Consígase un cassette, una grabadora, póngase. Qué bueno es cuando cada día le dice ¿qué? Una cosa nueva. Cuando cada día ve cualquier pretexto para decir cosas, ¿qué? Nuevas y maravillosas. Esas cosas son preciosas. Cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Entonces esto es muy especial, la congregación de los santos, es la iglesia, el lugar donde nos reunimos y nos reunimos con un propósito. A veces nosotros venimos con propósitos equivocados. Algunos jovencitos vienen a ver si alguna china bonita al fin viene a la iglesia. Algunas jovencitas vienen con otro propósito, a ver si a veces algún chico elegante viene a la iglesia y luego se van tristes porque definitivamente no hay ninguno. ¿Cuál es el propósito que nosotros debemos tener para venir a la iglesia? El propósito de venir a la iglesia es para alabar, para engrandecer, para adorar ¿a quién? A nuestro Dios. Ese es el propósito. Algunos vienen simplemente a criticar, ay no, mire, hace 8 días vino con la misma pinta, no tiene más. Y muchas veces nos alejamos mucho del verdadero propósito. Dice que nuevamente, cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. El lugar en donde se deben hacer las cosas es muy importante. El pueblo judío era un pueblo, es una nación esparcido por un territorio y muchas veces en ese territorio, pues en ese tiempo que estamos leyendo acá, pues no había taxis, no había motos, no había un sistema de transporte lo suficientemente práctico para ellos llegar al lugar donde... Y entonces muchos de ellos, donde Dios hubiese puesto el lugar para invocar el nombre de Dios, entonces muchos de ellos decían, ay no, eso queda tan lejos que yo mejor no voy. Y algunos de ellos decían, pero uno puede ver aquí en la casa, en la televisión, ¿sí? Algunos buscaban, ¿qué? Su comodidad y hacer las cosas a su manera. Ayer y hoy, ¿qué? Ha sido igual. El hombre es el mismo, el corazón del hombre no ha cambiado y no va a cambiar. Siempre buscaremos pretextos para no hacer las cosas a la manera de Dios y para hacerlos a la manera nuestra. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Libro de Deuteronomio capítulo 11. Deuteronomio 12, 11. Deuteronomio 12, 11 dice lo siguiente. Deuteronomio 12. Al lugar que Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su nombre, allí llevaréis
todas las cosas que yo os mando, vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que hubieses prometido a Jehová. ¿Qué son los votos? No es lo que se ponen las mujeres por aquí, por allá, no. Los votos es que muchas veces la persona llega y dice, ay Dios mío, si yo llego a vender esta tierrita, esta casita, yo le voy a dar al Señor. Si usted hace un voto de esos, dice el libro de Eclesiastés muy claro, cuando a Dios haces promesas, ¿qué dice? No tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometes. Ahora, Dios no me exige a mí que haga votos, no es obligación. Señor, si este fulano que me tiene esa plata, si me la llega a devolver, Señor, yo le prometo. ¿Usted está haciendo un voto? Sí, está haciendo un voto. Y si el Señor, y si el fulano que le debía le paga, entonces cúmplale al Señor lo que usted le prometió. ¿Por qué? Porque somos deudores por nuestra boca. Entonces aquí dice el versículo 12, ya, falta un pedacito. Las ofrendas elevadas de vuestras manos y todo lo escogido de los votos que habéis prometido a Jehová. Versículo 12, y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos, vuestras siervas, el levita, el que habite en vuestras poblaciones, por cuanto no tienen parte ni heredad con vosotros. ¿A qué se refiere? Al levita no le dieron heredad en medio de las heredades del pueblo de Israel, porque la heredad del levita, ¿quién era? Dios. Había una tribu especial, que era la tribu de Leví, a los cuales se les dio, ¿qué? El servicio a Dios. ¿Y a ellos qué más se les dio con el servicio a Dios? Para ellos eran los diezmos, las ofrendas y todo lo que el pueblo daba, pero a ellos no les dieron heredad. ¿Por qué? Porque es justo que el que predica el evangelio viva ¿de qué? Del evangelio. Pero muchas personas dicen, ay, es que eso no estoy de acuerdo. Quiero recordarle que la Biblia no es un libro de debate ni de discusión. Dios no mandó a escribir este libro para discutir con nosotros. No, Él lo mandó a escribir para que nosotros lo obedezcamos. Así de simple. Entonces, miramos acá cómo está todo esto, que nos habla acerca de la voluntad de Dios. Dice, cuídate de no ofrecer tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. ¿Qué es eso? Desorden. Muchos cristianos dicen, no, es que yo voy a hacer esto, yo hago aquello, yo hago así. No es lo que usted quiere. En la casa de Dios y en el reino de Dios se debe hacer la voluntad ¿de quién? La voluntad de Dios. Y si usted no la conoce, la tarea es conocerla, es estudiarla. Sino que en el lugar que Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofreceréis tus holocaustos, allí harás todo lo que yo te mando. ¿Qué significa todo eso? Dios es un Dios de orden. Pero no me gusta el orden de Dios. No tiene que gustarte. Tienes que obedecerlo. Ahora la gente se pregunta, y ya hacen preguntas lógicas, ¿por qué si Dios está en el cielo? ¿Por qué si Dios no come, no duerme? ¿Por qué si Dios no paga luz, no paga agua? ¿Por qué si Dios está en todas partes y no tiene celular? ¿Por qué necesita plata? Dios no necesita plata. El dinero nunca sube al banco de Dios. Nunca. En el cielo no circula el dinero. Entonces, ¿por qué Dios me pide a mí que yo debo ofrendar y yo debo diezmar? Y la respuesta está en 1 de Timoteo 16. Dice que raíz de todos los males, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. No sé si lo dije bien, es 16 o 6:10, ya lo reviso. Entonces nos dice, ¿y cuál es el problema con el dinero? 6:10. 1 de Timoteo 6:10. Sí, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El problema con el dinero es que produce codicia. Es que el dinero nos lleva a un desenfreno de pecado impresionante. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Que aprendas a controlar todas esas cosas perversas.
Cuando yo santifico mi dinero, se lo ofrezco a Dios, Dios me da la capacidad de administrarlo sobria, prudente y sabiamente. De lo contrario, el dinero será mi dueño, será mi amo. Y hay personas que cuando finaliza el mes y tienen el bolsillo gordo, esos sacan pecho, son diferentes. Y cuando va finalizando el mes y no tienen un peso en el bolsillo, caminan todos achicopalados. ¿Por qué? Porque sienten que valen más cuando tienen plata que cuando no la tienen. Nosotros tenemos un valor que está por fuera del valor que el dinero da. Entonces seguimos acá, dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Nos reunimos con el propósito de alabar a nuestro Dios. Versículo 2. Alégrese Israel en su Hacedor y los hijos de Sión se gocen en su Rey. Esto es muy importante. ¿Qué quiere decir todo esto? Que nosotros debemos venir a la casa de Dios con alegría. Existen grandes errores que se pueden cometer con buenas intenciones. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 6. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículos del 1 al 6. En Segunda de Crónicas 26, del 1 al 6, encontramos la historia de un rey que hizo las cosas bien. Bueno, gran parte de las cosas que hizo, las hizo bien. Y que desafortunadamente algo hizo mal. Vamos a leer acá. Dicen en Segunda de Crónicas, capítulo 26, del 1 al 6, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Uzías, el cual tenía 16 años de edad. ¿Cuántos años tenía? Pollito, ¿no? 16 años para ser rey. Bueno, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Y Uzías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Uzías cuando comenzó a reinar, y 42 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en los días en que buscó a Jehová, ¿qué dice? Él le prosperó. Hasta aquí todo va muy bien. Desafortunadamente, no tiene un buen final. Versículo 16 de este capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, ¿qué pasó cuando era jovencito? ¿Qué pasó? Buscó a Dios y Dios lo ayudó. Fue a muchas batallas, salió airoso, salió victorioso, porque Dios estaba con él. Porque se sentía, ¿qué? Débil y dependía ¿de quién? De Dios. Ahora ya se siente, ¿qué? Fuerte. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Oiga, pero ¿qué fue lo que quiso hacer? ¿Cuál fue el descabece tan terrible que este rey quiso hacer? Quiso hacer lo que no le mandaron hacer. Quiso hacer lo que los sacerdotes debían hacer. Pero él era el rey. ¿Quién le decía qué hace? No, por encima del rey está ¿quién? Dios. Pero él era el que daba las órdenes. Sí, pero Dios ya había dado órdenes acerca de qué, de cómo se debía quemar el incienso. Entonces, vamos a usar esta referencia para aprender cosas. Entonces, ¿qué más nos sigue diciendo acá? Versículo 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. ¿Por qué varones valientes? Porque tenían que oponerse al rey, porque tenían que cerrarle el paso, porque tenían que decirle, no, señor rey, usted no debe quemar incienso. Pero el rey estaba ciego. ¿Cómo es que no me van a dejar a mí quemar incienso? Que yo soy el rey. Además, ¿qué pecado hay en quemar incienso? Cualquiera lo puede hacer. ¿Cuál era el pecado? Había una orden directa ¿de quién? De Dios.
que él no estaba autorizado para quemar incienso. Mira lo curioso. ¿Qué estaba pensando el rey? ¿Pero por qué yo no lo puedo hacer? Hombre, yo estoy en comunión con Dios, estoy viviendo una vida de santidad, he sido obediente a Dios, Dios está conmigo. ¿Cómo se van a meter ustedes a decirme que yo no puedo quemar incienso? ¿Ustedes quiénes son? Perfectamente el rey. ¿Por qué dice que los sacerdotes eran valientes? Porque el rey los había podido mandar, ¿qué? Matar. Y posiblemente lo hubiese hecho. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová. ¿Qué le están diciendo a ellos? Que él no debía hacer eso. Entonces Usías, teniendo un incensario para ofrecer incienso, lleno de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente. ¿Qué pasó? La ira del rey. ¿Y la ira del rey es pronóstico de qué? De muerte. O sea que el rey estaba pensando: estos se la ganaron. Se ganaron una muerte tonta, pero se la ganaron. Y en ese momento la frente se le volvió, ¿qué? Blanca, lepra, le salió lepra. Dice entonces: delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa para salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo a cargo la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Terrible, qué relato tan terrible. ¿Qué me enseña este relato? No hay nada que inventar. Las cosas de Dios no es para inventarlas ni tomarlas a mi manera, es para estudiarlas y tomarlas a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Horrenda cosa es caer, ¿qué? En manos de un Dios vivo. Yo tengo que aprender, yo tengo que dejarme enseñar, y una vez que me disponga a aprender, ahora sí debo obedecer, hacer las cosas como ¿quién? Como Dios manda. Es muy diferente hacerlas como yo quiero. Entonces tenemos el rey Usías. Muchas veces el camino al infierno va a estar plagado de gente llena de buenas intenciones, pero de poca o ninguna obediencia. ¿De qué sirven las buenas intenciones? No sirven de mucho. Entonces acá tenemos a esta parte que es muy importante. Ahora vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 9, versículo 23, Jeremías 9, 23. Y en Jeremías 9, 23 nos habla Dios acerca de las cosas que son verdaderamente que engrandecen a una persona. Dice en Jeremías 9:23, así ha dicho Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué es lo más importante? ¿Ser rico? ¿Ser valiente? ¿Qué es lo más importante? ¿Ser sabio? ¿Qué es lo más importante? Entender y conocer la palabra de Dios, para obedecerla, para que a través de ello salve mi alma. Eso es lo más importante. Mas alábese en esto el que hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué es lo que Dios quiere? Misericordia, juicio y justicia. Y que nosotros aprendamos a hacer las cosas de manera correcta. Muy bien. Si ahora estoy entendiendo que las cosas de Dios se hacen como Dios manda, vamos al libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 23. Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice lo siguiente:
Hebreos 10:23. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Eres cristiano? ¿Qué debo hacer? Manténgase firme. No fluctúe. ¿Qué es fluctuar? Es el paso tuntún. ¿Cómo es? Pasito para adelante o un pasito para atrás. Sí soy cristiano y después estoy pecando, ya no soy cristiano. Pero otra vez sí soy cristiano, ahora no soy cristiano. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos, estimulémonos, exhortémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Qué quiere decir eso? Un árbol bueno da buenos frutos. Un verdadero cristiano es una persona llena de frutos de bondad, misericordia, gracia. Y el versículo 25 dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? El día de la venida de nuestro Señor Jesucristo, en cualquier momento. Muchas veces, hoy va a llover, no voy a la iglesia. Hoy va a ser un solazo, no voy a la iglesia. Hoy ahí juega mi equipo. ¿Usted es dueño de algún equipo? Pues déjeme decirle que en el cielo solo hay un equipo. ¿Cuál es? Equipo Cristo. Nada más. No hay excusa que valga para no presentarnos delante de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros escuchemos, aprendamos acerca de la palabra de Dios? Absolutamente sí. Es nuestro deber estudiar. Entonces, la Escritura nos exhorta a que no dejemos de congregarnos. Volvemos a nuestro Salmo 149. Leemos otra vez el versículo 2. Dice, alégrese Israel en su Hacedor. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Para una persona sedienta de las cosas de Dios, cada mandamiento de Dios le va a dar gozo y alegría. Para una persona que vive en pecado, cada mandamiento de Dios es un latigazo. ¿Por qué? Ay, es que solo me dieron piedra en el estudio. El pastor me las echó, mire, desde el comienzo del estudio. Solo le faltó dar mi nombre y apellido. No es eso. Dios quiere que nosotros seamos perfectos. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas como Él nos ha ordenado. Alégrese Israel en su Hacedor, los hijos de Sión se gocen en su Rey. El cristiano debe ser una persona jovial, debe ser una persona alegre. Y tenemos que aprender a vivir una vida con alegría y temor. Es una mezcla extraña. Vamos a ir al Salmo 2, versículos 10 al 12. Salmo 2, versículo 10 al 12. En el Salmo 2, versículo 10 al versículo 12 leemos, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Qué significa? Dios no es cualquier persona. Cuando tú te acercas a Dios, Él conoce tu mente, Él conoce tu historia, conoce todo el prontuario de tus pecados y conoce perfectamente quién eres. Entonces, ¿qué dice acá? Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Qué significa eso? Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Muchos cristianos mueren de maneras terribles y muchos de ellos, desafortunadamente, en pecado. ¿Por qué? Porque horrenda cosa es caer en manos ¿de quién? De un Dios vivo. Pero ese Dios de juicio también es un Dios maravillosamente de amor y de bondad para con aquellos que le aman, y Él ha dicho, yo amo, ¿a quiénes? A los que me aman y me hallan, los que temprano me buscan. El Salmo 37, versículos 3 al 5, es un salmo que casi todos lo tenemos subrayado, es un salmo muy bonito, es una promesa maravillosa. Salmo 37, versículos 3 al 5, dice lo siguiente, confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. La verdad es la palabra de Dios. ¿Apacentar qué es? Comer, digerir, entender y obedecer.
Apacentar de la verdad es conocer la palabra de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá, ¿qué? Las peticiones de tu corazón. Muchas veces uno anhela muchas cosas y ninguna llega. Hay otras ocasiones en que para otras personas todo lo que anhelan se les cumple. ¿Por qué? La respuesta llanera es que la suerte del gavilán no es la del garrapatero. No. ¿Qué dice este salmo? Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Si tú te enamoras de Dios y te deleitas en obedecer y vives una vida de tal manera como Dios el Padre, cuando vio a Dios el Hijo obedecer y abrió el cielo, ¿y qué dijo? He ahí mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y cuándo expresó el Padre esas palabras acerca del Hijo? Cuando el Hijo se terminaba de bautizar. Quiere decir entonces que la obediencia es algo agradable. ¿A quién? A Dios. Confía en Jehová, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y qué va a pasar? Y Él hará. Si ha usted tenido la oportunidad de llevar a una bestia, llevar un burro por donde el burro no quiere ir, ¿qué pasa? Usted lleva el burro ahí, lo lleva y por aquí, y el burro por allá. Y déjale que es por acá y jálele la rienda y volteere la cabeza al burro y el burro no quiere andar. ¿Es difícil? Sí, es muy difícil. Voy a dejar eso ahí y ya les explico. Un día un pastor dijo, es que la vida cristiana es tan complicada que parece que Dios nos entrega un GPS pero dañado. No. El GPS que nos entrega Dios es bueno. ¿El dañado quién es? He ahí el problema, que muchas veces nosotros, como animalitos de carga, decimos, es que es por aquí, y el Señor le dice, no es por ahí, es por aquí. Y uno, no, pero es que es por aquí, y el Señor, voltee que es por aquí. Hay una cosa que nosotros debemos entender. ¿Cuál es? Dios nunca, ¿qué? Se equivoca. Él jamás se equivoca. ¿El equivocado quién es? Nosotros. A veces nosotros llenamos una agenda y le decimos, mire Señor, esta es lo que este año yo quiero. ¿Sí? No. Como cristianos, como siervos de Dios, debemos gozarnos en obedecer la voluntad de ¿quién? De nuestro Señor. Señor, aquí estoy yo. ¿Qué quieres que haga? Señor, ¿para dónde cojo? ¿Por dónde es, Señor? Muéstrame el camino. Dame una señal y dime por dónde es. ¿Cuántas veces Pablo dijo, íbamos para este lugar y el Espíritu no nos permitió ir para ese lugar? ¿Y entonces qué hizo? Cogió para el otro lado. Pero si hubiese sido una persona terca, ¿qué hace? Ahí se queda, y el uno jale y el otro. Tenemos que aprender a conocer la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en Jehová. Quiere decir, no luche contra ¿quién? Contra Dios. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Entonces seguimos acá en nuestro estudio. Dice el versículo 3 del capítulo 149, alaben su nombre con danza, con pandero, con arpa a Él canten. Aquí tenemos otro pequeño problema, bueno, un gran problema. Pastor, ¿sí leyó? La danza de los 7 velos. Hay que sacar a las hermanitas más bonitas a que dancen. Hermanito, coge el internet y ponga allá danza hebrea, danza judía. Porque Israel es siempre el referente que Dios nos ha puesto para aprender la verdad. ¿Cómo danzan los judíos? Es muy diferente. Eso parece, ¿qué digo yo? Eso es muy bonito, pero los hombres hacen un círculo y van para allá y van para acá y levantan las manos. Y las mujeres hacen otro círculo alrededor de los hombres. Y cada uno está danzándole a Dios y no se agarran y no se manosean. Nada de eso. Eso es una cosa totalmente... Eso no es el amasije que estamos acostumbrados nosotros. Esa no es la guachafita porque nosotros queremos meterle más de un gol a Dios. Señor, vea la danza, si ve, Señor, el vallenato. Eso es así, esto es porque Dios no se agrada en eso.
¿Qué es lo que yo tengo que entender? Que hay todo un libro de instrucciones para que no haga las cosas mal. Pero nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Muchos cristianos, llegó noviembre, ya viene diciembre cuando muchos cristianos desaparecen mágicamente. Una vez dice, el rapto de la iglesia. No, diciembre. Entonces, ¿qué dice? Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, canten a él. La danza judía es una danza de adoración y santidad. Totalmente diferente a lo que nosotros podemos encontrar. Ay, si ve que aquí vea. No, es muy distinta. Y por eso nosotros, Dios nos dice, de la higuera aprended. ¿Y la higuera quién es? Israel. El pueblo judío es el pueblo que ha sido instruido en todo lo que concierne al servicio de Dios. Estamos a punto de terminar el libro de los Salmos y nos quedan, son 66 libros, nos quedan entonces 65. Pero ahí vamos por la gracia de Dios, siguiendo este precioso camino de estudiar libro por libro, línea por línea. Pasamos al versículo 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Otra de las cosas en las que nosotros nos equivocamos, y es que muchas veces tenemos la idea de que yo me hago cristiano y Señor caiga aquí. ¿Con qué? Pues con todas mis bendiciones, con muchas cosas. ¿Qué es lo que Dios nos ha prometido? La salvación. Punto. Si sobre esa salvación añade Dios más bendiciones, amén, aleluya, gloria a Dios. ¿Sí? Y si no, eso es más que ¿qué? Es suficiente. Regocíjesen los santos, vuelvo a leer el 4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. No hay una herencia más grande que se pueda sacar de este mundo, de este planeta, que la salvación del alma. ¿De quién? De nosotros. Sin nada entramos a este mundo, ¿y qué sacamos de acá? Pero lo único que se puede sacar, ¿qué es? Tu inscripción en el libro de la vida, y con ella, ¿qué? La salvación, porque ha sido lavado en la sangre del Cordero de Dios. Versículo 5. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Pero ¿cómo así? Me dijo que yo solo debía cantar en la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que aprendes en la iglesia debe acompañarte, ¿a dónde? A tu casa. Allá en la cama, cantándole alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque Él nos ve en todas partes. Entonces, todo esto es maravilloso, pero es importante que nosotros aprendamos las cosas bien. Si usted aprende las cosas mal, ¿cómo las va a hacer? Mal. Y si hace las cosas mal, ¿cómo va a terminar? Mal. Ahí están las instrucciones, línea por línea, la palabra del Señor. Versículo 6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Cualquiera que lee eso dice, ay, si ve que tenemos que levantarnos en armas, hay que ser subversivos. Vea, ¿sí dice eso? ¿Sí habla algo de eso? No. ¿Cuál es la espada de 2 filos? La palabra de Dios. Pero si uno no sabe, no interpreta bien, termina perdido. Entonces, ¿a qué se refiere con la espada de 2 filos? A la palabra del Señor, que es más cortante que toda espada aguda de 2 filos. Eso, ¿dónde está? Hebreos 4, versículo 12. Vamos a Hebreos 4, 12. Hebreos 4, 12. En el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice lo siguiente: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, ya entendiendo eso, nos dice acá que nosotros debemos, dice, extiendan, acá.
El versículo 6 dice, exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos cantar a Dios con nuestra voz y debemos conocer la palabra de Dios. Si fuésemos más literales, que debemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Eso es lo que está diciendo. Que tenemos que aprender, porque usted puede tener una buena espada, pero si usted no recibe clases de ¿qué? De esgrima, usted hasta se quita la cabeza con esa espada, porque no la sabe usar. Entonces es importante que nosotros aprendamos a estudiar la palabra del Señor. El versículo 6 dice, para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. ¿Qué quiere decir este versículo 7? Que Dios ejecutará sus juicios y su venganza con la palabra de Dios. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versículos 44 al 50, San Juan 12, leemos lo siguiente. Dice en San Juan 12, 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué quiere decir eso? Que toda la gente que no conoce la palabra de Dios permanece en ¿qué? Tinieblas. No entienden nada, no conocen nada, no saben que las cosas buenas que hacen resultan siendo ¿qué? Malas. ¿Por qué? Porque fuera de Cristo nuestras justicias son trapos de inmundicia. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido para juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Esta palabra de Dios te enseñará qué debo hacer para ser salvo. Pero si no lo hago, esta palabra de Dios te condenará. Porque yo no he hablado de mi propia cuenta, dice Jesucristo. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra de Dios es la voluntad ¿de quién? De Dios. Que es imperativo que yo aprenda a obedecer al pie de la letra. Si obedece bien, bien por usted, pero si obedece mal, si usted, el decano le explica ahí y le hace el problema matemático que tiene que hacer y usted lo desarrolla y lo hace mal, ¿cuánto le pone? Si es buena gente le pone 1. Si le pone lo que se merece, le pone 0. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer las cosas como se me han enseñado a hacerlas. La Biblia es un libro maravillosamente perfecto y completo, no hay nada que inventar. Dios no dijo, bueno, y cada uno ahí invéntese a ver cómo es que terminamos de arreglar este libro. No, todo está perfectamente escrito. ¿Qué tengo que hacer? Estudiar y aprender. Llegamos casi al final. Dice, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Qué quiere decir esto? Para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. Quiere decir algo maravilloso y triste. Maravilloso. A los pobres es anunciado el Evangelio. ¿Y por qué a los pobres? Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Hay personas que tienen en su corazón la sincera devoción de buscar de Dios. Y hay otros que ¿qué? Que no. Recordemos que Nicodemo era un rico, pero tenía corazón ¿para quién? Para Dios. Y Jesucristo dijo de los ricos que es más fácil pasar ¿qué? Un camello por el ojo de una aguja
que un rico entre en el reino de los cielos. Pero no porque las riquezas impidan la salvación, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque no podéis servir a dos señores. Porque para muchos el dinero es todo. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Para aprisionar a los reyes con grillos. ¿Y por qué a los reyes? Porque ellos se acostumbraron a considerar que ellos tienen la última palabra. Ellos son la autoridad. Sobre ellos, ¿quién está? Nadie. Pero mentiras. Sobre todos nosotros, ¿quién está? Dios. Pero una persona de mucha autoridad no acepta eso. Para aprisionar a los reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro. ¿Por qué? Porque el orgullo y la vanidad y la soberbia los corona. ¿Y qué es lo que Dios nos habla acerca de aquellas personas a que Dios ve? En el libro de Isaías, en el capítulo 66, en los versículos 1 y 2, dice: mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas existen. Y luego dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Quieres saber a quién es al que Dios mira? Aquel que tiene corazón, ¿qué? Manso y humilde. Aquel que tiene corazón para recibir la palabra de Dios. ¿Cómo qué? Como palabra plenipotente. ¿De quién? De un alto y muy alto Dios que es mi Señor. Entonces, versículo 9 dice: para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos, aleluya. ¿Qué será glorioso? El juicio de Dios. ¿Por qué? Porque los santos verán cómo Dios juzgará al mundo. Y ellos dirán que valió la pena consagrarme, dedicarme y apartarme para servir a Dios. Hay galardón en la presencia del Señor para todo aquel que quiera acercarse de corazón a nuestro Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículo 46. Un versículo, Lucas 6, 46. Dice en Lucas 6, versículo 46, Jesucristo hace esta pregunta. Lucas 6, 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque muchas veces nosotros tenemos una boquita muy amplia para decir: claro que soy cristiano, obvio, ¿no se me nota? Y decimos que Dios es nuestro Señor, pero del dicho al hecho hay un trecho largo. Y el Señor dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? Y muchos cristianos: pero Señor, no sé qué es lo que usted manda. ¿Quieres saber qué es lo que manda Dios? Véalo. 66 cartas de instrucciones claras, precisas y concisas, de cómo, cuándo y dónde se deben hacer las cosas. Vamos a orar. Maravilloso Padre, oh Dios Todopoderoso, delante de ti venimos, amado Señor, para pedir tu santa bendición, para rogarte, Señor, que día a día, Señor, nos des un espíritu dispuesto a aprender, Señor. Las cosas en tu casa se deben hacer tal y como tú las has ordenado. Danos, Señor, corazón sabio y prudente para obedecerte, Señor. Te pedimos, amado Padre, que tú, ahora que nos disponemos para tomar la Santa Cena, nos des más de ti, Señor. Más de tu gracia, más de tu poder, de tu poderoso Espíritu, para que, revestidos de tu poder, tengamos, Señor, una disposición mayor hacia la obediencia. Pedimos, Señor, tu santa bendición, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Cantamos un cántico. Mientras cantamos un cántico, nuestros hermanos nos pueden ministrar la Santa Cena. Como Iglesia Capilla La Roca, no le prohibimos a nadie que tome o que no tome la Santa Cena. Si usted la quiere tomar y lo hace con fe y con todo su corazón, bien hace.
Pero si usted por alguna razón dice, no la quiere tomar, allá usted y Dios. No nos vaya a acusar allá delante del Señor, no, es que el pastor William no me dejaba tomar la cena. No, Señor, aquí se da completa libertad. Si la quiere tomar, usted y Dios. Si no la quiere tomar, usted y el Señor. Entonces cantemos un cántico. Mientras cantamos este cántico, pueden nuestros hermanos sugieres ministrarnos la Santa Cena. Muchas gracias.
Puestos de pie, mis amados hermanos. Primera de Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, el apóstol Pablo, que en el comienzo no fue uno de los 12 apóstoles, nos escribe así, en una revelación directa del Espíritu Santo acerca de la importancia de la Santa Cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Por qué nosotros tomamos el pan y la copa? Porque fue la manera como Dios instituyó y hoy hemos aprendido que las cosas se deben hacer tal y como Dios nos mandó a hacerlas. Y que de esta manera tan simple nosotros renovamos el pacto con Dios, diciéndole a Dios, tú entregaste a tu único Hijo en la cruz y nos diste esta manera para que nosotros entremos en ese pacto. El versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere de este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Quiere decir que cuando alguien toma la Santa Cena indignamente, Dios le hará culpable de la muerte del Cordero de Dios. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Contrición, arrepentimiento. Si yo me entristezco de corazón y me arrepiento, el Señor me perdona. Y si el Señor me perdona, ¿yo puedo tomar la Santa Cena? Claro que sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos han muerto. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Ahí está la clave. Si me examino, si hago las cosas con fe, respeto y devoción, no seré juzgado. Seré lleno de la gracia, del perdón y de la misericordia de Dios. Vamos a orar. Maravilloso Señor, te damos gracias porque entregaste a tu único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque cargaste a tu Hijo con la carga de todos nuestros pecados, para que el justo nos liberase de nuestras culpas. Pero nos entregaste, Señor, el pacto de la Santa Cena, para que nosotros tomemos la decisión si queremos o no queremos entrar en el pacto contigo. Hoy estamos aquí reunidos para decirte, Señor, si queremos, Señor. Aceptamos este pacto, Señor. Aceptamos la muerte del Cordero de Dios, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y te pedimos, Señor Jesucristo, que nos perdones. Y te pedimos que bendigas este pan y esta copa que representan tu cuerpo y tu sangre, y el nuevo pacto, Señor, que es invocado sobre nosotros, pacto, Señor, de redención, pacto de santidad, pacto en el cual, Señor, tú nos declaras santificados y justificados. Bendecimos el pan, bendecimos la copa que tomamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Tomemos, hermanos, el pan y la copa. Terminamos en el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, Juan 15, versículo 14. En el Evangelio según San Juan en el capítulo 15, en el versículo 14, dice lo siguiente, Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. La obediencia es el sello ¿de qué? De ser verdaderos hijos. Cuando somos desobedientes, no somos hijos de Dios. ¿Somos hijos de quién? Del desobediente. Cuando somos mentirosos, no somos hijos de Dios. ¿Somos hijos del mentiroso?
Maravilloso Padre, te damos gracias por tu gran piedad, por tu gran misericordia sobre nosotros. Tú nos has creado con un propósito, Señor, de que libres de nuestros pecados, con todo nuestro corazón te sirvamos, Señor. Y enviaste a tu único Hijo, Señor, para que pagase por nuestros pecados, para que tengamos vida por medio de Él. Te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas y que cada día, Señor, la buena obra que te has propuesto hacer en cada uno de nosotros, de esculpirnos, de transformarnos a la imagen de Cristo Jesús, la sigas haciendo, Señor. Que nosotros como barro, Señor, seamos barro moldeable y dispuesto en las manos del alfarero para que hagas tu santa voluntad sobre nosotros. Bendícenos, transfórmanos, Señor, cambia nuestro corazón y danos un corazón temeroso de Dios y que se deleite en ti, precioso Padre. Gracias te damos, oh Dios nuestro, en todo y por todo. Bendecimos a nuestros hermanos, bendecimos, Señor, los diezmos y las ofrendas voluntarias que apartamos para ti, Señor, siendo obedientes, Señor, a tu palabra, pero muchas veces, Señor, no presentamos nuestra ofrenda de la manera debida. Tú dejaste instrucciones muy claras de cómo se presenta una ofrenda. Permite, Padre Celestial, que antes que presentemos nuestra ofrenda, presentemos a ti nuestro corazón. Lavemos nuestros pecados en la sangre del Cordero. Y cuando nos dirijamos al alfolí voluntariamente, si queremos hacerlo, sea como viendo al invisible. Que no tengamos pensamientos vanos acerca de ¿qué harán con mi dinero?, sino como si la misma mano del Señor me lo recibiera. Permite, Padre Celestial, que podamos despojarnos de toda avaricia, de toda codicia, Señor. Que cada día, Señor, brillemos con tu luz como hijos obedientes, Padre amado. Pedimos tu bendición, Padre Celestial. Pedimos misericordia sobre cada uno de nosotros. Bendícenos y guárdanos del mal. Bendice, Señor, a nuestra esposa, bendice a nuestros hijos, bendice a nuestro hogar. Bendice, amado Padre, la labor de nuestras manos. Concédenos día a día, Señor, gracia y buena voluntad, Padre amado. Gracias te damos en todo y por todo, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén.